La maternidad, la violencia, Colombia, son los temas sobre los que trata La mujer que hablaba sola, una novela de Melba Escobar que ha venido a la Feria del Libro Ricardo Palma en Miraflores, la tradicional feria que cumple ya su 40ª edición, y vamos a conversar con ella hoy sobre su libro y sobre su trabajo. Melba, un gusto conversar contigo. Gracias, un gusto. Melba, cuando nosotros pensamos en Colombia, la violencia es algo que nos viene, también nos viene la fiesta, el baile, ¿no? Los colombianos son siempre muy simpáticos, ¿no? Pero tu libro tiene, como decía yo al empezar, dos temas, ¿no? La violencia por un lado y la maternidad. El tema de la maternidad, primero quería entrar ahí, ¿no? Esta historia de una mujer, no vamos a contar la novela porque queremos que todo el mundo la busque, pero que finalmente es una maternidad solitaria. ¿Eso le pasa a las mujeres acompañadas o solas? Me parece una buena reflexión porque yo creo que la maternidad es una experiencia muy intensa, muy transformadora a muchos niveles, a la que en mi caso particular yo llegué después de muchos debates personales con si quería o no ser madre y hasta dónde estaba segura de que esa era mi voluntad. Me parece que como le pasa a Cecilia Palacios, el personaje de la mujer que hablaba sola, no es del todo claro que ella haya elegido esa maternidad, sino más como que la maternidad la eligió a ella, ¿no? Creo que las mujeres todavía en el siglo XXI y en plena era del Me Too y demás, aún sentimos que hemos nacido casi como con un designio que el género nos impone, que es la maternidad. Ahora, siempre, como tú lo acabas de decir, casi que hay como una imposición, hay un mandato, ¿no? Sí. Eso es histórico. Sí. Pero digamos, recién ahora, en varias novelas, bueno, no solo en novelas, pero en muchas novelas, aparece esto y aparece con frecuencia, ¿no? Y como decía, estando las mujeres solas, viuda, soltera, divorciada, casada, ¿no? Siempre aparece esto. Y los hombres, como que no, los personajes, digamos, que están alrededor, como que no entienden qué es lo que está viviendo la mujer, ¿no? Sí, yo creo que ha habido siempre como la impresión de que hay los grandes temas, ¿no? Yo que he sido una gran lectora, por ejemplo, de Vargas Llosa desde muy joven y lo admiro profundamente, pero siempre se asocian como esos grandes temas públicos, históricos, con lo masculino, ¿no? Como que lo masculino es lo duro, es lo público, es lo externo. Las mujeres allá están en el mundo íntimo, en el mundo privado, doméstico, como si se tratase de algo menor. Creo que en la literatura estamos descubriendo que no hay tal. Porque hay una densidad muy profunda en esa experiencia, que es una de las experiencias más increíbles, además, uno que es hombre, a mí me parece increíble, pero... Claro, y creo que estamos descubriéndolo, ¿no? Es como así como hay como una especie de renacer en el sentido de lo femenino, el lugar que ocupamos las mujeres, la voz que tenemos las mujeres, también un poco en una relectura y una reconstrucción de esos espacios que normalmente hemos querido limitar a lo privado y a lo íntimo y a lo que no tiene voz ni lugar, ¿no? Como el hogar, como la familia, como los hijos, la maternidad, el matrimonio, que antes se le daba de cierta forma como un lugar despectivo, minoritario, privado y minúsculo, y creo que estamos entendiendo cada vez mejor que no hay tal. Es decir, hay un puente que yo creo que la novela también está tratando de mostrarnos entre esa vida íntima y esa vida pública, entre esas bombas y esas masacres que ocurren en un país como Colombia y esa violencia íntima y privada de alcoba que ocurre entre una pareja, ¿no? Y además la mujer en esos procesos de violencia es doblemente, triplemente violentada. Incluso el personaje tiene que cargar con las muertes, digamos, por ambos lados, digamos, ¿no? Y al final una muerte es tan dolorosa como la otra, ¿no? Ahora, pero el otro tema es la relación con los diferentes personajes masculinos, ¿no? Rayo, que es su pareja, Pedro, que es su hijo.
Y esa relación con el hijo, ¿no? Que quería entrar un poco a eso. De alguna manera, ella, tú ves a una mujer que prácticamente está dedicada, y claro, el hijo se termina convirtiendo también en una excusa para no hacer otras cosas, Sí, ¿no? claro. Sí. ¿Eso le pasa siempre a las mujeres? Yo creo que hay una... Tú eres madre, ¿no? Sí, Entonces, por eso y soy una madre muy feliz, debo decirlo, muy realizada y disfrutando mucho la maternidad, entendiendo también el costo que tiene, ¿no? Las dificultades y de alguna manera entendiendo que ha sido siempre asumida con muchos tabúes, ¿no? Por lo general a las mujeres crecemos con esta idealización de lo maternal, del mundo maternal como un lugar perfecto, donde las frases que incluso solemos usar, ¿no? Suelen usar las mujeres, es lo más grande que te haya pasado, que te podría pasar, jamás sentirás un amor igual, etc. que sea lo más grande, más no tiene que ser, que todo Claro, va a ser maravilloso. exacto, y yo creo horas. que muchas mujeres llegan a la maternidad casi que con un comercial de Johnson & Johnson en la cabeza, ¿no? Como a imaginarse que de cierta Que forma todo va a ser, sí, un valle de un paraíso, ¿no? Y tiene que ser muy duro. Eso es un poco lo que yo pensaba, tiene que ser muy duro llegar como tan virgen y tan ingenuo a una experiencia que de tantas maneras es una desgarradura existencial, de identidad, ¿no? En términos también como de lo que uno se plantea como quién es y hasta dónde llegan los límites de uno mismo cuando se está ofreciendo también la vida a otros. Yo creo que me parece muy importante que esos sean temas que están saliendo y que también no son temas exclusivamente femeninos, sino que también los hombres pueden entrar a compartir esta conversación. Ahora, pero también ahí ya en la relación de la madre sola con el hijo, además es un tipo particular de relación, es un tipo de maternidad, ¿no? Que siempre ha existido porque madres solas siempre han habido. En nuestro continente, además, es un país de no solo madres viudas, sino de madres solteras, ¿no? Y entonces este descubrimiento también de, en este caso, el personaje de Cecilia, de cómo su hijo se va transformando en un hombre, ¿no? Sí. Y eso es una pérdida también, termina siendo como una pérdida, ¿no? Claro, exacto, y también como ese sentido de propiedad que se tiene sobre los hijos, que es muy, muy interesante, ¿no? Como al comienzo el bebé es de uno, sigue siendo parte de uno físicamente, biológicamente, ¿no? Y con el tiempo se van yendo y llega a un punto en que puede ser un perfecto extraño, como les pasa a Cecilia Palacios con su hijo. Aunque la madre se resista. Aunque la madre se resista, ¿no? Es un caso dramático porque, como sabemos, Cecilia está en un monólogo un poco delirante después de que descubre que su hijo ha sido sindicado de poner una bomba en el baño de mujeres de un centro comercial. Además es en el baño de mujeres. Sí. ¿No? Eso es... Y esto es tomado de un hecho real que ocurrió en Bogotá hace un par de años, donde de hecho un grupo revolucionario puso una bomba en el baño de mujeres de un centro comercial tal cual, y murieron unas mujeres también ahí. Ahora, del otro lado están las parejas, la pareja Rayo y los otros personajes que se cruzan en la vida de ella. En todos hay violencia, ¿no? O sea, puede haber amor, sí, o puede haber sexo, puede haber pasión, pero siempre hay violencia. ¿Eso es inevitable? Yo creo que de cierta manera Cecilia es un personaje muy complejo porque es una mezcla de... creo que es muy culta, muy educada, muy liberal, muy abierta, pero al mismo tiempo uno nota los fantasmas de una educación conservadora, tradicional, católica. Está como en un permanente conflicto entre esas distintas tendencias, ¿no? Son estas generaciones que han cambiado con el mundo, pero sí, que nos formaron para un mundo, claro, que ya no existe. Exactamente, y de alguna manera también creo que una cosa muy femenina, un rasgo muy femenino es el de la culpa, ¿no? Hay mucha culpa en Cecilia, hay mucha culpa en sentir que los errores de su hijo son suyos, que eso es algo que hacemos muchas veces, que es tanto adjudicarnos los méritos como los defectos de los hijos, ¿no? En el caso de las parejas termina también a veces culpándose o viviendo una relación de tensión, cuando es claro que en algunos casos, bueno, o la culpa es compartida o simplemente, bueno, tampoco es que hay culpa, digamos, de repente. Incluso muchos casos de violencia doméstica también nacen de ahí, de una mujer que termina siempre culpabilizándose incluso de haber irritado al marido, de haber generado esos actos que él cometió en contra de ella, ¿no?
Yo creo que es un intento como de psicoanalizar muchas de esas lógicas sociales y cómo llegan a la intimidad y las seguimos replicando, ¿no? A un nivel personal, a un nivel humano más inmediato. Y a la vez, pues, creo que es una trama en donde sin duda el lector está atrapado en descubrir qué tanto este muchacho fue o no responsable de haber cometido un atentado. Y ahí pasamos al otro tema, quizás aunque ya hablando de la violencia estamos entrando, pero esta violencia colombiana, ¿no? Cada país tiene su forma de violencia, pero ustedes viven atravesados por ella y por los conflictos armados, civiles durante décadas y décadas, ¿no? Aparece como que fuera ya casi un sino, o sea, que como que es el destino y vas a terminar atrapado por ella, ¿no? Sí, de alguna manera creo que tristemente vivimos en un mundo muy binario, donde siempre estamos en unas lógicas entre la extrema izquierda o la extrema derecha y pasando de un lugar al otro. En ambos extremos hay una gran violencia y de cierta forma es como la dificultad de conciliar, ¿no? De buscar un punto medio de encuentro donde podamos hacer un pacto social compartido. Justamente en este momento llevamos ya 2 días de paro nacional. Creo que el ejemplo de lo que ha pasado en Chile y en Bolivia y en otros países pues nos ha mostrado que se pueden obtener resultados desde las marchas y desde la sociedad civil. Y pues sí, Colombia está pasando por un gobierno desastroso, sin embargo, por desgracia, también hay otros implicados, involucrados, que lo que quieren es aprovechar el caos y el desorden para asentar su posición. Ahora, el mismo personaje de Cecilia, en un determinado momento donde ella expresa, uno puede sentirlo un poco cínica en algún momento, ¿no? Porque es como que, lo que acabas de decir, digamos, pueden haber razones para que la gente proteste, pueden haber razones para que otros se defiendan, pero también se termina construyendo todo un discurso justificatorio y gente que hace de la violencia una forma de vida, ¿no? Claro, exacto. Yo creo que en nuestros países todos lo han vivido en mayor o en menor medida, ¿no? Y yo creo que también esas desigualdades que vivimos y esas injusticias sociales tan nuestras de nuestra región, sin duda son un semillero para muchas de esas conductas que igual no la justifican, pero que le hacen que el hábitat sea más natural para ese tipo de movimientos. Yo creo que lo que es interesante es pensar que la democracia también implica que cada uno a nivel individual y personal se haga responsable de su vida y de su propio autogobierno, ¿no? Yo creo que es un poco lo que se está discutiendo acá, que tendemos mucho a señalar siempre el culpable es el de al lado, es el vecino, es el otro. Volvemos al tema de la culpa, pero más exactamente, y siempre con una gran dificultad a veces para asumir también nuestra propia responsabilidad en la historia, ¿no? Que yo creo que sí la tenemos. Ahora, una última pregunta que tiene que ver justamente con ese tema de la violencia, ¿no? Cuando uno ve el caso de Colombia, en la novela además se recuerdan las primeras negociaciones de paz, sí. La novela transcurre prácticamente después de los acuerdos de paz, ¿no? Pero sin embargo, la violencia siempre vuelve a reemerger, ¿no? Siempre aparece, ¿no? En una forma o en otra, ¿no? Y las formas de respuesta, ¿no? Finalmente, un poco tú lo escribes ahí, ya lo leerán los amigos, pero cómo se construyen las pruebas y cómo uno empieza a sospechar de todo el mundo, hasta de la persona que quiere, ¿no? O sea, terminamos siendo una sociedad en la que tenemos que estar siempre alerta, pensando que el que está al frente puede ser alguien que está atrás, o sea, está con nosotros porque en realidad está persiguiendo a un tercero. De acuerdo, es como una narrativa del miedo que incluso se instala en las relaciones humanas, ¿no? Y siempre se está sospechando, como dices, del otro. Creo que hay también un sentido del humor alrededor de esta narración, de cómo se está contando, de estos malentendidos, de unos personajes un poco caricaturescos. Esta izquierda, digamos, muy trasnochada, que no sé acá, pero en Colombia sigue muy vigente, con estos íconos como, yo qué sé, Fidel Castro, el Che Guevara, como los dioses. Hombres armados y barbudos y barrigones, muy machistas, ¿no? Y una izquierda como ya muy anacrónica que sigue teniendo vigencia, incluso ves murales en la Universidad Nacional de abajo, el imperialismo yanqui.
y uno dice, bueno, quisiera uno cierta renovación del discurso y también de las luchas, ¿no? Porque finalmente los tiempos sí han cambiado. Porque los problemas siguen estando ahí y las demandas siguen estando ahí, ¿no? Sí. Amigos, amigas, yo les recomiendo La mujer que hablaba sola, un gran libro de Melba Escobar. Lo comienzan a leer y no lo sueltan hasta que lo terminan de leer. Así intenso es este libro que narra la historia de este personaje llamado Cecilia Palacios, a quienes yo los invito y las invito a que lo conozcan. Nos vemos.